Bueno, les quiero contar la parte, voy a contar la parte de inferencia causal. Eh, de bibliografía hay básicamente este libro, que es un libro corto, de Judah Perl, Causal Inference in Statistics. Eh, Perl es una persona que hizo bastantes cosas. Todo lo que es modelos gráficos en inferencia bayesiana los inventó él. Los métodos de pasaje de mensajes también los inventó él. Y una gran parte es un referente en inferencia causal hoy en día. Trabaja un montón de inferencia Son causal. cosas distintas la inferencia causal y la bayesiana. La inferencia causal es inferencia probabilística. Perl le gusta decir que son cosas distintas a Perl, que tiene algo más. Yo no estoy tan de acuerdo. Para mí es como que se hace autobombo porque trabajó tanto ahí que y si es algo nuevo, pero en realidad es inferencia, es la probabilidad. Lo que sí hay que tener uno tiene que pensar en ciertas condiciones uno puede sacar conclusiones causales o estimar efectos causales de datos observables sin experimentos, que son las cosas que vamos a ver hoy. Hay que reflexionar al respecto, pero no es algo nuevo, en mi opinión. Vamos a verlo. Es un libro corto y bastante completo, así que después acá hay un ejemplo, hay un libro con un paper cortito con ejemplos de modelos gráficos distintos, donde pensar, es corto para divertido. Y después un libro que puede ser como bastante útil para complementar es el de Neil, de Introduction to Causal Inference, que vincula mucho la notación de la inferencia causal bayesiana y la inferencia causal no bayesiana. También Perl hace eso porque un poco nace antes la otra inferencia causal. Y Martín Hernán, Hernán es el apellido. Este libro es bastante es un libro de referencia a la inferencia causal no bayesiana. Entonces lo dejo ahí como si lo quieren revisar. Pero me parece que ya con el primer librito es un montón. Y después si quieren profundizar un poco más, este de acá está bueno. Y el otro es un bodoqueo bastante interesante. Así que bueno, esa es la bibliografía. El problema típico de inferencia causal tiene que ver con cosas por el estilo. Acá no se ve el eje X, ustedes no lo están viendo, pero es intensidad del sismo, lo que dice ahí abajo. Es derrumbes y en el eje X es intensidad del sismo. Y cantidad de derrumbes dado la intensidad del sismo, aparentemente baja, no tiene sentido, ¿cómo va a bajar? Pero si uno mira en función de la ciudad, cada ciudad aumenta. Lo que está pasando es que cada ciudad tiene su propia política de construcción. Si es una ciudad con más sismos, entonces construyen mejor, por ejemplo. Podría estar pasando algo así. Y este tipo de cosas que se dan vuelta a los efectos que parecen causales a veces, ¿cuál es el efecto causal? Acá quedaría muy claro que no, este no es un efecto causal, ¿sí? En este caso. La pregunta principal que tenemos cuando analizamos datos que son sin experimentos, que son observados, son datos observables, de observaciones sin experimentos, es cómo determinar efecto causal entre dos variables. Y justamente, en medicina hoy en día, el enfoque principal es hacer experimentos aleatorizados. Si uno quiere estudiar y validar algún medicamento, es importante los experimentos aleatorizados para poder evaluar el efecto causal y sacarse las dudas de si está haciéndolo bien o mal. ¿Y qué significa un experimento aleatorizado? En este caso, un modelo causal, es un ejemplo nada más, donde hay muchos individuos que tienen sus propias variables, y hay variables que son comunes a todos y todas. Nos interesaría, por ejemplo, cuál es el efecto causal de la variable X sobre la variable Y. Y si es un experimento aleatorizado, significa que esto que es el tratamiento, deberíamos elegirlo aleatoriamente, que no dependa de las otras variables, que no dependa de C, que no dependa de Z, sino tiro una moneda y elijo
y elijo darle el tratamiento o no, ¿sí? En función de... Los tratamientos serían X e Y. X es el tratamiento, Y es la variable objetivo sobre la cual queremos influir. Queremos saber cuál es la influencia que tiene X sobre Y. Y para eso la idea es un experimento aleatorizado, es como tirar la moneda y elegir X en función de la moneda y no de todas las cosas que están conectando a X con el resto del grafo. Entonces cuando uno hace un experimento lo que estaría haciendo es independizar esa X del resto del grafo, como cuando uno elige X, la elige independientemente del resto de las variables. El resto de las cosas sería tipo, ok, esta persona tiene catarata, esta persona tiene conjuntivitis. Sí, totalmente. Un experimento es aleatorizado cuando el tratamiento X se elige independientemente del resultado que genere en la variable objetivo. Bueno, eso, y si uno tira la moneda, lo está eligiendo de forma independiente de todo, en realidad. A un punto. Entonces eso, cuando uno hace un experimento, cuando uno elige de forma aleatoria el tratamiento, lo que está haciendo es modificando la realidad causal subyacente. Lo que teníamos antes, este es el modelo M, y cuando hacemos el experimento tenemos un modelo M intervenido en la variable X. Entonces, esta es la notación que se usa, que es la probabilidad de la variable Y, dado que hago un experimento en el modelo M, es igual, porque esta es una notación, ¿qué significa esto? Bueno, esto no es más que la probabilidad de Y dado X en el modelo intervenido. Y la intervención eso, modifica la realidad causal subyacente. Por ejemplo, en este caso, acá no lo están viendo tampoco, porque no entra en la pantalla, pero esta es la probabilidad de A, la probabilidad marginal de A. Cuando uno hace un experimento, por ejemplo, impide que alguien entre en la casa, eso genera, podemos sacar conclusiones de la probabilidad de A, dado que intervenimos. Solamente puede ser por el terremoto, porque si nadie entra a la casa, solamente podría prenderse la alarma por el terremoto. Eso es una cosa, pero otra cosa es cuando es observado la variable. Observamos que nadie entró, sabemos que nadie entró, y si sabemos que nadie entró, bueno, eso podemos sacar conclusiones de en qué ciudad estamos. Porque hay ciudades que entran más que menos que otras, y otras que hay unas que no entran. No entendí la diferencia. Vos usás Cuando vemos acá la variable, que sabemos, tenemos información en el modelo causal real, vemos que alguien no entró, suponete que alguien entró. Hay una ciudad en la que nadie te entra a la casa, ponele. Y hay otra ciudad que te entra mucho a la casa. ¿Pero qué es lo que no es igual a una cosa? Lo que cuando sabes que alguien te entró a la casa, en una base de datos, vas a poder sacar conclusiones. Ah, entonces me imagino que está en tal ciudad. Porque en esa ciudad te entran a la casa, generalmente, y en esta otra no. Y si está en esa ciudad, entonces es una ciudad que hay mucho terremoto. Sigo sacando conclusiones, el flujo de inferencia. Ah, y entonces si hay mucho terremoto es muy probable que suene la alarma. Entonces, la probabilidad del experimento de que nadie te entra a la casa, probabilidad de que te suene la alarma dado que estoy haciendo que nadie te entre a la casa, sin saber en qué ciudad estás, es distinto que ver que nadie te entró a la casa o ver que alguien te entró a la casa, porque ahí sacas conclusiones respecto de la ciudad. Y hay como un flujo de inferencia por atrás. Entonces no es un efecto causal eso. Va a tener que ver con eso. Presento rápidamente lo que se llaman como los niveles de razonamiento causal, que acá es donde Pearl dice que hay algo distinto con lo probabilístico. Para mí es lo mismo, pero tiene que ver con esto. Nosotros trabajamos con distribuciones de probabilidad y eso es la parte de el nivel de asociación. Las variables están asociadas, las distribuciones de probabilidad están hablando de asociaciones. Habíamos visto en un momento un ejemplo que hay una distribución de probabilidad, dos modelos distintos que simplemente A causa B o B causa A. Y no podíamos comparar esos modelos, porque sus probabilidades conjuntas son iguales. Entonces, las probabilidades conjuntas hablan de asociaciones entre variables y no podemos sacar conclusiones sobre
En ese caso no podíamos sacar conclusiones sobre el modelo causal. Las distribuciones estas normales que estamos usando a veces permiten evaluar el efecto causal y el modelo causal, pero solo en ciertas condiciones. En el caso ese de A causa B y B causa A no podíamos evaluar el modelo causal. Sí vamos a poder evaluar el modelo causal y el efecto causal siempre si tenemos estas distribuciones de acá. Las distribuciones de probabilidad conjuntas, si quieren, dado experimentos. Intervenimos el modelo y tenemos la distribución de probabilidad del modelo intervenido. En ese caso, justamente es el caso donde vamos a poder observar el efecto causal y poder comparar modelos causales. Cuando tenemos esto de A y B, A contra B, vamos a poder intervenir una variable o la otra y poder ver qué pasa. Van a predecir distintos los modelos, si los intervenimos. No lo llegamos a ver hoy, pero bueno, es incluir acá, básicamente es incluir este operador de experimento, modificar la realidad causal subyacente con los experimentos. Y después hay como un nivel, que le dice el tercer nivel, que es el contrafactual. Tenemos una parte que es observada, hicimos un experimento, por ejemplo, y ocurrió algo. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido con esa variable si hubiéramos hecho el otro experimento? Y eso también se pueden sacar conclusiones contrafactuales. Y es algo que vamos a ver hoy. De hecho, la definición misma de experimento está definida en términos de contrafactuales. Y ahora la vamos a revisar. Y estos niveles surgen naturalmente del proceso generativo de los datos. No es tan mágico. En el Monty Hall teníamos el modelo base, por ejemplo, y teníamos la distribución conjunta. Y esa es lo que sería el nivel de asociación. Tenemos la distribución de probabilidad conjunta, punto. En el modelo Monty Hall podemos pensar que cerrar una caja es una intervención. De hecho, no depende de nada, simplemente tiene un prior. Entonces, elegir la caja la podemos pensar como una intervención que está modificando la distribución de probabilidad del modelo base. Está impidiendo que la persona señale la caja 1 en este caso, si elige la caja 1, y eso modifica la distribución de probabilidad. Entonces acá tenemos como el nivel de... Ya hay una intervención en este caso. No lo habíamos pensado así, pero es una intervención. Y después, suponiendo que ya vimos que elegimos la caja 1 y nos señalaron la caja 2, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué hubiera señalado la persona si hubiéramos elegido la caja 2? Elegimos la 1. Pero ¿qué hubiera pasado si elegíamos la caja 2? En este mundo donde ya ocurrió esto. Esto ya lo observamos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos elegido la caja 2? Nos señaló la caja 2. Entonces, imagínense que elegimos la caja 2. Ahora, si hubiera un mundo contrafactual, esto nos dio información. Elegimos la caja 2 no está. De hecho, en el mundo factual lo que sabemos es esto, sacamos una conclusión. En la caja 2 no está. Sabemos que en la caja 2 no está. Sabemos que tiene 2/3 en la caja 3. Probabilidad y 1/3 en la caja 1. Ahora, ¿qué pasa si elegimos la caja 2 en ese mismo mundo? El regalo es el mismo. ¿Sí? Si elegimos la caja 2, el que señalen va a depender de ese mismo regalo y de esa intervención, otra intervención. Y tenemos ese posterior que era 2/3 y 1/3. Y si elegimos la caja 2 y el regalo está en la caja 1, bueno, hay 1/3 de probabilidad que señale la caja 1. Esta relación. ¿Esto está bien? ¿No era que no podía señalar la caja donde no estaba el regalo? Está agarrando la caja 2. Pero el regalo está en la caja 1. Si el regalo está en la caja 1, no puede señalar la caja 1. Ah, está bien. Señala la caja 3. Es por eso que queda todo el tercio queda acá. El regalo no está en la caja 2, entonces está todo en 0. Y solamente puede señalar la caja 1 cuando el regalo está en la caja 3. Entonces cuando nos señala la caja 1, por ejemplo, ya sabemos que está en la caja 3. Vamos a sacar el posterior de vuelta. Y lo único que puede pasar. Así que este dibujito acá se llama Twin Network, de hecho. Y es la forma de definir modelos causales que tienen contrafactuales.
Y es bastante natural del proceso generativo de los datos. Está el modelo causal original, y después cuando hacemos una pregunta contrafactual lo que estamos haciendo es repitiendo las variables que son contrafactuales, las repetimos, y las que son que son la misma para ambos casos quedan como mismas variables. Y podemos sacar conclusiones contrafactuales con eso. Así que tenemos estos tres niveles en el Monty Hall, por ejemplo, y un efecto causal sería comparar. Se compara mucho la diferencia, así como restar probabilidades, de qué pasaría, cuál es la probabilidad de algo si hacemos un experimento o intervenimos de una cierta forma respecto de si intervenimos de otra forma. Y esos son como los efectos causales generalmente que se calculan, como comparando intervenciones. Una cosa que siempre estamos suponiendo que es importante, estamos suponiendo que el modelo causal es cierto. Asumimos que el modelo causal existe y sacamos conclusiones a partir de eso. Eso lo voy a repetir ahora de vuelta. La pregunta que queremos responder es cómo determinar el efecto causal entre dos variables, X e Y, basadas en datos sin experimentos aleatorizados. Y es algo muy típico en inferencia, en ciencia de datos. Ustedes van a recibir base de datos, la base de datos del hospital. Y en el hospital pasan cosas. Y ahí no están haciendo experimentos. Capaz, si quieren hacer un experimento hay que diseñarlo, hay que ver que el experimento funcione bien, qué significa el experimento, o del hospital o de lo que sea. Tienen datos que son observables, sin experimentos. Y sacar conclusiones causales de ahí, ¿cómo es? ¿Cómo podemos sacar conclusiones causales de ahí? No tienen experimentos esa base de datos. Son la distribución original, no son la distribución modificada, intervenida, la que tenemos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso donde hay tres variables. El estado inicial de una persona, que es como la enfermedad es leve o severa. Un tratamiento básico o especial. Y el estado final, que es leve o severo. Y vamos a juntar datos. La pregunta que queremos responder es, ¿el tratamiento es efectivo para mejorar el estado del paciente? Y vamos a juntar datos. Por ejemplo, vamos a ver que la frecuencia, qué cantidad de gente hay, la frecuencia, de personas de la población que inicialmente estaban en estado leve y le aplicamos un tratamiento básico, ¿cuántas de esas personas quedaron con un estado final severo? Vamos a poner esa frecuencia acá. Vamos a hacer una muestra, o tenemos la base de datos y vamos a ver qué frecuencia hay ahí. De la población que tenía inicialmente un estado leve y se le aplicó un tratamiento especial, ¿cuántas quedaron con estado severo después? Y comparar eso. Podríamos comparar los que quedaron en estado severo de los que le aplicamos el tratamiento base, cuántas quedaron en estado severo, y las que le aplicamos el tratamiento especial, cuántas quedaron en estado severo, cuál es la diferencia entre esas dos. ¿Es alguna noción cercana de efecto causal? También lo podemos hacer con las personas que llegaron con estado severo inicialmente y le aplicamos el base o el especial y ver la diferencia. Y también podemos verlo en general, como de los que le aplicamos el tratamiento base, cuántas quedaron en severo, y de las que le aplicamos el tratamiento especial, cuántas quedaron en severo, y la diferencia. Y si miramos la base de datos y la analizamos, vemos que, por un lado, que ocurre que la diferencia, como en esta columna de acá, aplicar el tratamiento especial reduce 5% la probabilidad. En este caso reduce 10% la probabilidad, pero en este caso aumenta 4%. Y es como, entonces, ¿cuál es el efecto causal? Esta es como lo que le llaman la paradoja de Simpson, y es lo que suele pasar como cuando uno condiciona una variable, de golpe lo que parecía un efecto causal ahora como que se revierte el efecto, pasa de positivo a negativo, lo que miramos al principio de los derrumbes.
Miramos los derrumbes en general y es negativo. Miramos los derrumbes por ciudad y es positiva la relación. Acá pasa algo parecido. Entonces, no podemos sacar conclusiones causales. Es imposible sacar conclusiones causales sin un modelo causal, de hecho. Bueno, esto se revierte, ¿no? ¿Cuál es el efecto causal? Va a depender. El efecto causal, la conclusión que saquemos del efecto causal depende del modelo que estemos suponiendo, de la realidad causal subyacente que estemos suponiendo. Entonces, en este caso, supongamos que el tratamiento lo elige un médico, una médica, pensando en cuál es el estado inicial. No lo elige porque sí, sino depende del estado inicial. Entonces, tenemos este modelo causal donde el tratamiento depende del estado inicial y el estado final depende del tratamiento y el estado inicial. Y en este caso tenemos, de hecho estamos como casi observando todas las variables en este modelo. Son 3 variables y acá estamos observando las 3. El estado inicial, el tratamiento y acá en estas celdas siempre estamos mirando la proporción de severos en estado final. Enfermedad severa en estado final. Entonces, por ejemplo, podemos sacar de acá, si este es el modelo causal, sacar de acá la distribución de probabilidad condicional de este modelo causal. El prior, por ejemplo. ¿Cuál es el prior del estado inicial? ¿Cuánta gente inicialmente aparece con enfermedad severa y cuánta con enfermedad leve? Acá en total tenemos se observaron, en este caso, se observaron 1.400 personas y 210 terminaron en estado severo. Acá 50 personas y 5 terminaron en estado severo. Acá 100 y 30 en estado severo, acá 500. Es decir, 600 más 1.450. La población total es 2.050. Y de esas 2.050, 1.450 están inicialmente en estado leve. Y 600 inicialmente están en estado severo. Entonces, podemos decir que el prior tendría más o menos esa pinta. La población total 2050 y 600 fueron severo y 1400 leve inicialmente. Después, ¿cuál es la distribución de probabilidad del tratamiento dado el estado inicial? Acá son 2 distribuciones de probabilidad. Una para cada condicional. Tenemos que el estado inicial sea leve, es un caso, y ahí hay una distribución de probabilidad. Y que el estado inicial sea severo, y ahí hay una distribución de probabilidad sobre las t. En el caso de que sea inicialmente estado severo, o dado el estado severo, bueno, de la población total, 1.450 personas es la población total de estado inicial. Leve. A 1.400 se les aplicó el tratamiento base, de esas 1.450. Y a 50 se le aplicó el tratamiento leve, el tratamiento especial, de esas 1.450. Y en el otro caso, de las 600 personas que había inicialmente, a 100 se le aplicó el estado básico y a 500 el tratamiento especial. Es decir, lo que digo es que esta sería la distribución de probabilidad de t dado el estado inicial. Esta frecuencia, digamos. Inicialmente hay una población de 1.450 personas que estaban en estado leve y 1.400 recibieron el tratamiento base. Las otras 50 recibieron el tratamiento especial. Esto integra 1, es una distribución de probabilidad, es
podemos definir. ¿Cuál es la distribución de esta distribución de acá? La distribución final. ¿Te puede llegar a quedar algo tipo en 3D o no? Sí, porque de hecho son tres variables. Es la probabilidad del estado final dado el tratamiento y el estado inicial. Entonces, podemos hacer como dos tablas, una matriz 3D, para el estado inicial 0, el estado inicial leve y el estado inicial. Se te acaba de proyectar. El estado inicial severo, que es una distribución de probabilidad del estado final leve y el estado final severo, dado los tratamientos. Y en otro caso lo mismo. De hecho, la población, si condicionamos en E igual a 0 y T igual a 0, por ejemplo, la población total son 1.400 personas. Y 210, lo que estamos mirando siempre es las personas que tienen estado severo final. Entonces 210 son las personas que terminan en estado severo final, que es el 15%. Eso. Entonces en esta matriz, tendríamos acá 1.400 personas dividido 210 y 1.400 personas dividido el resto. Como no quiero hacer las cuentas, voy a ¿Es poner. al revés o no es al revés? Estamos mirando siempre severo. ¿Cuánta gente quedó en estado severo en el estado final? Ok. Entonces estoy en la columna Ok, que estaba acá. sí. En la segunda columna. Entonces acá sería 0.15. 0.85. Y el otro. Que no lo estamos viendo esto. Solamente. Y cuando t es igual a 1, es 0.1. Ahí. Esto es 0.9 sería. Y en el otro caso es 0.3 y 0.2 y sus complementos. Te introduzco un segundito para que veas de dónde venimos. No, la pregunta es determinar efecto causal cuando las variables, cuando tenemos una base de datos que no tiene experimentos, de una base de datos con observables nada más, sin experimentos. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay tres variables: el estado inicial, leve, severo, estos que estamos hablando recién, tratamiento, y tenemos que cuando condicionamos en el estado inicial y miramos la diferencia entre los tratamientos, hay un 5% menos de gente severa, condicionando en el estado inicial leve, y condicionando en el otro estado inicial también, menos 10%. En ambos casos es algo positivo, como algo bueno. Pero cuando miramos el global, simplemente sin condicionar en el estado inicial, vemos que es positivo, como hay más gente con estado severo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el efecto causal?
Y tiene que ver con el modelo causal. Entonces planteamos un modelo causal y sacamos de ahí la distribución de probabilidad condicional. Porque bueno, es un modelo bastante sencillo y pudimos sacar las conclusiones esas. Pero el modelo no es que lo inferiste, sino que el modelo... No, lo proponemos. Sí, porque no puedes sacar conclusiones causales sin un modelo causal, de hecho. Y bueno, seguimos entonces. La pregunta que queremos responder en realidad es ¿cuál es la probabilidad de que el estado sea severo si hay un experimento, si le aplicamos un tratamiento? Y aplicar un experimento aleatorizado es elegir el tratamiento de forma aleatoria. Es decir, que cuando elegimos T no dependa del estado inicial. Tiramos la moneda y elegimos el tratamiento. Esta es la anotación de los experimentos. En general eso no va a ser igual, o en este caso no es igual, a hacer la marginal, a hacer el posterior este. Va a ser una cosa distinta. De hecho, esto vimos que había más gente, más probabilidad de personas severas cuando T es igual, cuando comparamos los tratamientos. Y también va a ser distinto a, por lo menos esto que está acá, también va a ser distinto a esto que tenemos acá, que es la condicional. Miren una cosa, esta condicional de acá, en realidad nos está hablando un poco del efecto causal. Nos está diciendo que, pues ya sabemos que este es el modelo causal, y si condicionamos en el tratamiento, en el estado inicial, y vemos la diferencia entre los tratamientos, vemos que hay menos gente, baja un 5% efectivamente, la proporción de personas que terminan en estado severo, mirando la diferencia entre tratamientos, condicionando en el estado inicial. Entonces es una especie de efecto causal pero es un efecto causal para la variable, condicionando para la variable, para un cierto estado inicial de la persona. Esta pregunta de acá es distinta porque no está condicionando. Es decir, sin saber cuál es el estado inicial, cuál sería el efecto de una intervención, sin conocer el estado inicial. Y una intervención lo que hace es, cuando hacemos experimentos, lo que hace un experimento es justamente modificar la realidad causal subyacente, y lo que estaría, si estuviéramos haciendo experimentos y tomando datos, tomaríamos datos de esta distribución de probabilidad, que no es esta de acá. Si hacemos experimentos aleatorizados, tendríamos esta distribución de probabilidad. Porque T la elegimos de forma aleatoria, tiramos la moneda y la elegimos. Ya no depende del estado inicial. Y lo que haríamos ahí es eso, tirar la moneda, 50 y 50 probabilidad, elegimos el tratamiento. Y las otras distribuciones de probabilidad no cambian en realidad. El prior del estado inicial es el mismo de antes, y el estado final también es el mismo de antes. Eso tampoco cambia en este modelo. Entonces, cuando queremos calcular un efecto causal, la probabilidad de que tenga un estado severo, dado que hacemos un experimento, que le aplicamos de esta forma le aplicamos un tratamiento. Lo que mencioné al principio de la clase es que no es más, esto es una notación de inferencia causal, pero esa notación lo que está diciendo es que no es más que calcular la probabilidad de eso, del que tenga un estado severo, dado el tratamiento en este modelo causal. Por eso acá como que le pongo el nombre del modelo causal intervenido. MT, el modelo causal intervenido, donde intervenimos la variable T. Entonces, evaluar un efecto causal en el modelo, en la realidad causal real, subyacente, es igual que en calcular esta probabilidad en el modelo intervenido. Y eso es un posterior. Y un posterior es marginal en 2 dimensiones dividido la marginal en 1 dimensión. Y la marginal en 2 dimensiones es integrar la marginal en 3 dimensiones. Y esa marginal, esta conjunta es el producto de las condicionales, que ahí están. Y lo que termina ocurriendo es que esto que está acá abajo se cancela con lo que está arriba. Y nos queda, bueno,
ya simplificamos, nos quedaron esos dos términos. Estos dos que están acá son los que están acá, son los mismos. Y justamente son los términos que no cambian, son iguales, sus distribuciones de probabilidad son iguales en ambos modelos, en el intervenido y en el original. Entonces podemos decir que son calcular un efecto causal, lo podemos calcular con una base de datos sin experimentos. Eso es un poco lo que nos dice esta relación. Existe una forma de calcularla y lo que hay que hacer es, a esto le llaman el adjustment formula, y lo que hace en algún punto es encontrar los efectos causales en cada subgrupo, que era lo que estábamos viendo, los efectos causales en cada subgrupo, condicionamos por el estado inicial, pero los integramos, los ponderamos por el tamaño de cada subgrupo, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, si queremos calcular un efecto causal, vamos a querer, por ejemplo, ver una diferencia de probabilidades, que es, se usa mucho esto de mirar diferencias en restas, que no es algo que hayamos hecho en la materia de hasta ahora. Medio que perdemos información también acá. En la de evento no hacemos esto. ¿En la D? En la de evento. En la estimación de habilidad. Sí. Miramos diferencia de probabilidad. La diferencia de dos gaussianas. Sí, diferencia de dos gaussianas, pero en realidad estábamos vinculando. Hay una variable que es una variable determinística, que es, por ejemplo, el desempeño de un equipo es la suma del desempeño de sus integrantes, por ejemplo. Y eso es otra variable que es la suma, pero no estábamos sumando probabilidades ahí. Estábamos sumando como, suponiendo que conocemos la realidad, esa hipótesis que no conocemos, en realidad el desempeño de un equipo es esa variable oculta que no estamos observando y la suma de esa variable oculta. Después sobre eso le ponemos la distribución de probabilidad. Pero bueno, si calculamos, ponderamos acá para uno de los tratamientos y ponderamos para el otro tratamiento y vemos cuánta gente queda en estado severo después para un tratamiento y para otro, vamos a ver que reduce en 6%, 6,4%. Que no es ninguna de las dos cosas que habíamos visto antes, que eran 5% y 10%. Es justamente ponderado y termina quedando otro número. Bueno, podemos tener otras estructuras causales. Y acá, esta sería la realidad causal original. Intervenir acá sobre la variable x es igual que no intervenir, porque la variable x no depende de nada. En todo caso, le cambiaríamos la distribución de probabilidad a priori, si intervenimos nada más. Entonces, en este caso, calcular una distribución calcular el efecto causal es lo mismo que calcular este posterior en esta modelo original. No estamos aplicando esta adjustment fórmula previa. Entonces, en términos generales, ¿cuándo hay que ajustar y cuándo no? Hay una pequeña regla que es generalizar lo que hicimos en la primera parte, que es vamos a hacerlo siempre. Cuando dice DAG estamos hablando siempre de los modelos gráficos, que son acíclicos, son Directed Acyclic Graph, y los modelos causales en general son acíclicos porque una variable es causa y otra es consecuencia. Si hay como relaciones entre variables que son mutuamente son causas y consecuencias, eso ocurre en el tiempo. Entonces una se causa a la otra en el tiempo y no son cíclicas en general. Entonces, cuando uno quiere calcular un efecto causal, es un poco lo que hicimos al principio, que es controlar o condicionar por esto sería el estado inicial en el ejemplo que habíamos visto, pero de forma general sería condicionar por las causas de x. Condicionamos por las causas de x y ponderamos por la probabilidad de esas causas de x. Pero esto lo haces con el X
Ahora vamos a charlar un poco más de esto. Decime. ¿Esto lo haces con el X que no le llega a nada? No, esto estamos hablando de... Esta es la distribución de probabilidad que genera el modelo causal original, digamos, sin intervenir. Es decir, usando la distribución de probabilidad del modelo original para calcular un efecto causal que sería... que solamente existe en principio en el modelo intervenido, podemos calcularlo con el modelo anterior, con el modelo original, haciendo esta ponderación. Condicionar la relación entre X e Y, condicionarla además por las causas de X, de X, y después ponderar por las causas, por la probabilidad de esas causas. Y una pequeña relación acá es que donde dice C debería decir kappa. Es el mismo kappa de siempre. C y kappa es lo mismo. Estamos multiplicando por 1 y eso lo vamos a meter ahí adentro. Y lo que termina ocurriendo es que lo que tenemos acá es la conjunta del modelo original y acá tenemos la conjunta entre la variable objetivo, el tratamiento y las causas de X, esa es la conjunta, dividido por esto que está acá que le llaman el propensity score, que va a ser más importante más adelante. Pero bueno, más allá de eso, esta regla solamente habla de las que podemos condicionar, podemos hacerlo con las causas de X, y qué pasa si no podemos ajustar por las causas de X. Vamos a querer, ¿podemos condicionar sobre otras variables? Esa va a ser un poco la pregunta. Una de las cosas que pasa cuando condicionamos por las variables que causan X es que estamos como independizando X del resto del grafo. Y lo que necesitamos es hacer eso, pero no del resto del grafo, sino necesitamos que sea como poder interpretar el tratamiento como si fuera un experimento aleatorizado. Las causas de X permiten hacer eso, porque eso surgió de que lo fuimos viendo y apareció, y bueno, después nos mostramos la generalización. Pero otras variables nos podrían dar un contexto, otras variables, W, nos podrían dar un contexto también que permitan interpretar el tratamiento observado como un experimento aleatorizado. Es decir, que su elección, cuando sea independiente del resultado potencial. Acá les voy a mostrar una notación que es la notación con la que nació en algún punto en inferencia causal, no bayesiana de hecho, que es el concepto este de resultado potencial, y viene de esta definición. Tiene que ver con el resultado potencial, es la notación que usan Neyman y Rubin, que son Neyman es uno que está en 1920 más o menos, Rubin es del 78 ya más o menos por ahí. La notación que usan es la de potential outcome, que es así, que es el valor de la variable objetivo que obtendríamos si el tratamiento hubiera sido T. Entonces con la notación que estamos trabajando vendría a ser esto, es el valor de la variable objetivo dado que el tratamiento es T. Sí, esa es la notación, la equivalencia entre notaciones. Pero no es otra cosa que un contrafactual, es algo... cuando decimos que un experimento es aleatorizado cuando se elige sin tener que es independiente de lo que podría ocurrir con él, estamos hablando de contrafactuales. Estamos diciendo esto. Lo que dicen es que el tratamiento puede interpretarse como aleatorizado, tiene que ver con que sea independiente de los resultados potenciales. Que el médico no le dé el tratamiento a una persona en función del estado que tiene, sino que tire una moneda y le dé el medicamento. Los resultados potenciales tienen esta notación, y la notación nuestra es esta. Entonces lo que están diciendo es, podemos interpretar un tratamiento, lo podemos interpretar como un experimento aleatorizado cuando es independiente de sus resultados potenciales. Un tratamiento T lo podemos interpretar, pues es bastante... A mí me costó,
un tratamiento T lo podemos interpretar como un experimento aleatorizado. Sí, que es lo que veníamos haciendo antes, Sí. básicamente. Bien. Antes lo que hacíamos era, transformábamos el grafo Claro. y ya era aleatorio. Y lo que hacíamos era independizarlo de sus causas al tratamiento. Y acá. En general, la pregunta es esa, que el tratamiento se elija de forma independiente del resultado que va a tener. Eso es aleatorio, que sea aleatorio. Que Bien. sea independiente del resultado que va a tener. No estás pensando en el resultado que va a tener para asignarlo. Ok. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esta independencia de acá. Bien. Antes no hacíamos eso. Antes lo hicimos también, pero sin hacerlo explícito. No lo hice Ah, ok. explícito. No, digo, o sea, como para entender cuál era la diferencia con lo que veníamos viendo antes. Sí, antes lo mismo. De hecho, esta ecuación yo la tenía antes, Ujú. pero la saqué porque era como poner demasiado al principio. Ok, bien. Pero es lo que dijimos inicialmente. Voy a hacer algo que no se hace. A ver si. Esto que dije acá. Cuando queremos estimar, lo que se usa es los experimentos aleatorizados siguen siendo el principal enfoque para evaluar el efecto causal. Y un experimento es aleatorizado cuando el tratamiento X se elige independientemente del resultado que genere en la variable objetivo. Acá yo podría haber puesto esa ecuación. Claro. Bien. ¿Sí? De hecho la tenía acá y la saqué de acá, porque no se la quería mostrar tan rápido. Perfecto. Entonces estoy diciendo lo mismo. Ok. Ahora es... dado las causas de X, eso vale. Ok. Pero dado otros conjuntos de variables, cualquiera, ¿vale o no vale? ¿Qué conjuntos de variables sirven para controlar? Cuando uno quiere evaluar un efecto causal y tiene que hacer como variables de control, esta sería la variable de control, necesitamos variables de control que cumplan con esta propiedad de acá, que permitan interpretar lo que estamos observando como tratamiento, que es no es un experimento, sino que es algo que se observó, poder interpretarlo como si fuera un experimento. Es decir, que hay un contexto donde efectivamente en ese contexto la elección del experimento, del tratamiento es aleatoria respecto del resultado potencial de ese experimento, de ese tratamiento. Complejo, complejo esta parte de acá. Y la vamos a profundizar ahora. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se evalúa? Porque esto es lo que estamos diciendo es independencia. Y la independencia, estos son contrafactuales. No son lo que ocurre, sino lo que podría haber ocurrido, resultados potenciales. Y esto es lo que queremos acá probar sería una independencia. Y la independencia, ¿cómo se prueba? Tenemos que conocer dos variables son independientes si ocurre esto de acá. ¿Y cuál es la conjunta entre el tratamiento observado y cuestiones que son contrafactuales? Eso es lo que es como raro en esto. Entonces, una de las cosas que le mostré al principio es el ejemplo de los niveles de inferencia asociacional, intervencional y contrafactual. Y el contrafactual tenía que ver con eso. Tenemos una parte observada. Observamos que elegimos la caja 1 y nos señalaron la caja 2. Eso es lo factual. Tenemos el posterior. Pero después nos preguntamos, ¿qué caja hubiera señalado si hubiéramos elegido la caja 2? Dado que ya lo que vimos ocurrió. ¿No? Y eso es contrafactual. Ya señaló la caja 1. Ya señaló la caja 2. Pero si hubiéramos elegido la caja 2 en vez de la caja 1, ¿qué hubiera pasado? Bueno, aprovechamos la información que ya teníamos, está acá, y está relacionada con la variable, con la posición del regalo. Donde señaló dependía de la posición del regalo, y donde hubiera señalado también depende de la posición del regalo. Y donde señala depende también de dónde hubiéramos elegido. Entonces, a esto, que es como, esta es como la red causal con contrafactuales. Y Perl le llama Twin Network, como que copia, la parte contrafactual la copia, y ahí podemos hacer inferencia. De hecho,
hacer inferencia ahí es, bueno, ya tenemos información, esa información nos generó un posterior de R, que es 1/3, 2/3, y ahora si elegimos la caja 2 y nos tiene que señalar de vuelta, ya sabemos que no está en la caja 2 porque nos señaló la caja 2, entonces probabilidad K0, el renglón 2. Ya vimos que no estaba en la caja 2. Y si elegimos la caja... Perdón. Sí, justamente, elegimos la caja, justo la caja donde no hay nada, elegimos la caja donde no hay nada, puedo elegir la caja 1 y hay 2/3 de probabilidad porque es el posterior que teníamos y 1/3 de probabilidad en R1 y eso ocurre cuando señala la caja 3. Bueno, esta es una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a usar este tipo de modelos para ver independencia entre el tratamiento observado y el contrafactual del tratamiento, del resultado del tratamiento. Entonces, a eso le llama Twin Networks, que es un modelo con contrafactuales es igual al modelo original, salvo que se le añaden las variables contrafactuales. El modelo original que teníamos el estado inicial, el tratamiento, que depende del estado inicial, y el estado final, que depende de ambas. Ahora, el contrafactual es otro tratamiento y otro resultado. Y entonces, evaluar independencia del tratamiento observado respecto del resultado potencial es calcular la conjunta en esta distribución de probabilidad, en este modelo. Es la conjunta entre el tratamiento y el resultado potencial. El resultado potencial está acá. Este es el contrafactual con el tratamiento contrafactual y el resultado potencial contrafactual. Este es el resultado observado y el tratamiento observado. Y acá es el estado inicial, que es el mismo para ambos. Lo contrafactual es sobre estas dos variables, entonces se repiten esas dos variables. No, las demás quedan fijas. Entonces ahora sí podemos definir, si tenemos este modelo que incluye los contrafactuales, bueno, ahora es la conjunta sobre este modelo de acá. Lo que queremos ver es que la conjunta sobre este modelo, dado que acá estamos diciendo que t vale algo, entonces le ponemos el t. Y w es las variables esas que queremos evaluar. Queremos evaluar si hay un conjunto de variables, en este caso va a terminar siendo de 0. Un conjunto de variables que hagan que sea independiente, que las marginales, que sea el producto de las marginales, la conjunta sea el producto de las marginales. Entonces, tenemos definidas las distribuciones condicionales de este modelo. De hecho, tenemos el prior de esta, tenemos la condicional de esta, tenemos la condicional de esta, tenemos el prior de esta y tenemos la condicional de esta. Tenemos la conjunta de este modelo. Si ustedes quieren lo pueden implementar en la compu y ver si se cumple o no se cumple esto. Y un ejercicio que les propongo es calcular la conjunta y las marginales y mostrar que si no condicionamos en nada, el resultado potencial y la variable t no son independientes, no son iguales, la conjunta y las marginales. Si tenemos tiempo lo podemos hacer un ratito, pero voy a seguir. Es decir, si no condicionamos en nada, solamente va a ocurrir que son distintos. Y si condicionamos en la causa de t, en E0, van a ser independientes. En este caso. Un modelo un poco más complejo, simplemente para sí, animarse. ¿Qué sería? Este es un modelo causal inicial, así como original, y el contrafactual sería el X y el Y. Tenemos que replicar el X, que es el tratamiento, y el Y, que es el resultado potencial. El resultado potencial va a depender de las mismas variables, C, B y Z. Y del X, del otro X, que es el tratamiento
Entonces vamos a generar vamos a replicar lo que es la parte contrafactual, el resto queda igual y bueno, depende así. Entonces se genera, es la red con contrafactuales. Complejizo un poquito más el modelo, le agrego una variable acá al medio, entre x e y, hay una variable mediadora, podría poner otro nombre, bueno, ahora le cambio los nombres. Pero también hay que replicarla, esa, porque sería también un contrafactual, el que está en el medio. Lo que nos dice el ejercicio anterior, que era una ejercicio, esa regla general, era que K, las causas de X, nos permitían controlar o ajustar el efecto causal y con eso íbamos a estar. En este caso sería, si observamos A, C y Z, ajustamos por eso, como charlamos hace un ratito, y funciona. Ahora, ¿qué pasa si no podemos calcular sobre esas tres variables? Si no tenemos datos sobre esas tres variables o no podemos condicionar sobre esas tres variables, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otro conjunto de variables cumplen con la propiedad de que las causas de X cortan el flujo de inferencia entre X e Y? ¿Ves, por ejemplo? X e Y. De hecho, ya vimos un poco las estructuras básicas. Y el flujo de inferencia entre X e Y tiene que pasar por C y por Z. Sí. Acá estamos cortando el flujo porque es un fork. Observamos acá, cortamos el flujo de inferencia. Acá también hay un fork, cortamos el flujo de inferencia. Acá también hay un collider. Sí. De hecho, si no observamos A y si observamos C, el collider abre el flujo de inferencia. Cierra el de X, C, Y, pero abre el de X, A, C, B larga, Y. Si no observamos en A. Y si no observamos A, pero observamos C y D. C, B, Sí. lo cierra, sí. Ese va a ser un caso. Porque se abre, va a estar abierto acá. Observamos esto, entonces esto abre el flujo de inferencia. Pero si acá estamos observando, como este es un fork, pero eso es lo que vamos a ver ahora. De hecho, estamos yendo hacia ahí. Me estoy adelantando un poquito, de hecho. Entonces la pregunta es esa: necesitamos encontrar otro conjunto Q que corte el flujo de inferencia entre X, entre el tratamiento y el resultado potencial. ¿Cómo? Justamente independencias condicionales. Estas dos variables son independientes, dado ese conjunto de variables, si esas dos variables son independientes en todos los caminos, que es lo que acabo de decir recién. Como este camino estaba cerrado, el otro camino estaba cerrado, pero hay uno que se abre porque hay un collider en el medio. Pregunta si el resultado potencial y el tratamiento son independientes, dado Z y C solamente, No. sin observar A. Bueno, recién un poquito lo charlamos, porque se abre ahí, me estoy adelantando, pero lo dije. Está cerrada, acá tenemos un fork, que sabemos que si observamos entre el medio se cierra el flujo de inferencia. Acá tenemos este camino que va de X a la variable A, pasa por la C y va a la Y, resultado potencial. Está cerrado ese camino, es un fork en Python. Este va a estar abierto. A ver, condicionar sobre un collider, abre el flujo de inferencia y nos va a introducir sesgo cuando controlemos sobre este conjunto de variables. Lo que calculemos usando esa regla del efecto causal
si lo condicionamos sobre este conjunto, que no son todas las variables que causan la variable x, vamos a tener un sesgo. Porque va a haber un flujo de inferencia que va a estar abierto que no es el que queremos. Fork pipe, fork collider, fork. Entonces vuelvo un poco a las estructuras básicas que habíamos charlado en la unidad 3 de flujo de inferencia. Y la vamos a revisar un poquito más en detalle, que es lo que no hicimos tan en detalle la vez pasada. En primer lugar, el fork. Un ejemplo de fork. Un fork es que tenemos una variable que causa otros dos. Por ejemplo, una variable z que causa la variable x y la variable y. Para hacer un ejemplo sencillo, la variable z es una Bernoulli, es una moneda, y las otras variables son gaussianas, que tienen como media 3 por z. Entonces, si z es 0, entonces la media es 0. Si z es 1, la media es 3. En ambos casos ocurre eso. Generamos datos, tiramos una moneda, sale cara, sale seca, y generamos x's e y's de esas distribuciones de probabilidad y tenemos una base de datos. Y si la miramos sin condicionar en nada, miramos cuál es la relación entre x e y. Acá tenemos en el eje x tenemos x, en el eje y tenemos y. Y vamos a tener esta relación que es positiva. Hay como un efecto causal, no son independientes. Pero cuando hacemos observable la variable del medio, lo que ocurre es, clarísimo, no hay ninguna relación. Cuando z es igual a 0, x e y son independientes. Y cuando z es igual a 1, también x e y son independientes. Tiene esta forma. Bueno, antes de que arranquemos, vimos un poquito algunas demostraciones. Capaz que puedo agregar alguna en la práctica, simplemente para que se vean en el anexo. Acá simplemente es un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, usando ese ejemplo sabemos que cuando no condicionamos por la variable del medio, son distintas, que es lo que veíamos acá. No condicionamos, son distintas. Como hay flujo de inferencia, no son independientes. Y cuando condicionamos con la del medio, sí son independientes, esas dos variables. Veamos el otro, el pipe. El pipe que tiene esta estructura. Podríamos suponer un ejemplo como este, que tenemos una gaussiana. X es una gaussiana. Si x es mayor a 0, z es igual a 1. Si no, z es igual a 0. Y la y, que es, tiene como media z. Tenemos datos, generamos datos. Y lo que ocurre es que tenemos esta estructura. Tenemos la gaussiana de x. Parece que, bueno, tenemos una relación que parece positiva cuando no observamos al z. Pero cuando observamos el del medio, vemos que no hay ninguna relación entre x e y, son independientes. Es para ganar una intuición de por qué son independientes o no. Un ejemplo nomás. Si no observamos, parece que hay una relación. Si hiciéramos una regresión lineal nos da positiva, pero si observamos, nos da que condicionando no hay ninguna relación entre ambas. Me pasa lo mismo en el caso del pipe. Cuando no condicionamos por lo que está en el medio, son distintas. Parece que son distintas. Y cuando sí condicionamos, son independientes. Ahora el collider, tenemos una estructura por el estilo, dos variables que causan una tercera variable. Las primeras dos son gaussianas, 0, 1. Y la tercera es que la suma de las dos mayor a 0, eso es z. Z es 1 si ocurre que la suma es mayor a 0. Z es 0 si no ocurre eso. Generamos datos y lo que observamos es dos gaussianas simplemente. Dos gaussianas que son independientes. Y cuando observamos el z, lo que ocurre es que
aparece esa diagonal, que es que x más y mayor a 0 es un color y menor a 0 es otro color, y ahí aparece la relación. Ahí no son independientes las variables. Abre flujo de inferencia. Sabemos qué pasa. Si sabemos z, sabemos qué pasa con la otra variable. Entonces ocurre lo contrario en este caso. Cuando no observamos la variable que está en el medio, el flujo de inferencia está cerrado, son independientes las variables. Una variable no nos da información a la otra para sacar información de la otra, sacar conclusiones de la otra. Son iguales las probabilidades. Pero si condicionamos por la variable del medio, sí son distintas. Sí nos da información. Y eso ocurre también cuando observamos como una consecuencia de la variable. Por ejemplo, acá la alarma, bueno, la llamada. Algo que es como la alarma pero con ruido. Entonces, esto que lo adelanté es para analizar si hay flujo de inferencia acá. Acá tenemos las estructuras básicas, ¿sí? Y acá tenemos estructuras complejas. Porque estas no es un collider, no es un fork, es un fork más un collider más un fork. Y este es el concepto que es súper importante, fundamental, que es el concepto de cuando dos variables son independientes, el de separación, que tiene que ver con esto. Hay flujo de inferencia entre los extremos de una cadena, por ejemplo esta, entre x e y. Si todos los colliders, todas las consecuencias comunes y sus descendientes son observables, entonces sí hay flujo, ¿no? Hay flujo de inferencia cuando estamos observando los colliders, todos los colliders y ninguna otra variable. Y se cierra si no está conectado. Así. Entonces, ahora sí podemos no adelantar todo con palabras, sino decir, bueno, ahora sí sabemos que el segundo está cerrado porque ya con que cerremos este de acá, cierra el flujo de inferencia. La definición es esta, ¿no? Hay flujo de inferencia si todas las consecuencias comunes son observables y ninguna otra variable. Acá ya tenemos una única variable que no es una consecuencia común que es observable, ya eso cierra el flujo de inferencia entre x e y. Genial. Acá hay flujo de inferencia si está abierto el flujo, si las consecuencias comunes son observables. ¿Comunes a quiénes? Entre, por ejemplo, acá el C. Consecuencias comunes C es consecuencia común de sus vecinos. Ok, bien. Pero en el caso del fork y pipe. Acá, por ejemplo, estamos abriendo el flujo de inferencia. Si no observamos C, está cerrado. Acá en el pipe, me decías, perdón, no escucho. No, claro, sí, en el caso del fork y el pipe. Ese que está ahí justo ahora. Sí, El de abajo. Ese. sí. Ese. Acá está abierto el flujo de inferencia. Sí. X, uno puede hacer inferencia sobre A, y después uno podría hacer inferencia sobre C, y después irse a la I. Pero como ya tenemos la información de C, no nos importa la información que venga de acá atrás, ya tenemos toda la información necesaria. Bien. Entonces cortó el flujo de inferencia. La información que venía por acá ya me es irrelevante, porque ya conozco el valor de C. Entonces listo, depende solamente de C, no de X. No importa qué pase con X, va a ser independiente X de Y dado C. Claro, o sea, mi pregunta era con el postulado anterior, eso, de todas las consecuencias. Esto cuando está abierto, no cuando está cerrado. Ah, ok, claro. Ok. Si el flujo está no desconectado. Para que esté abierto, Sí. las consecuencias comunes tienen que ser observadas. O sea, por ejemplo, en el caso. En este caso de acá. del pipe, En el caso del fork y el pipe, no. Tienen que ser no observadas para que esté abierto. otra variable es observable. Ok. Creo que sí. Creo que sí. ¿Se entiende?
Vamos a ver ejemplos ahora. Sí, con un ejemplo creo que. Sí, dale, mejor. Sí, pues con esos. Pero, a ver, o sea, hago ejemplos acá. O sea, digo, no veo cómo esas dos condiciones se están cumpliendo en el ejemplo ese. Ah, eso digo. Acá, por ejemplo, está cerrado el flujo de inferencia. Ok. Porque- Queremos abrirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Todas las consecuencias comunes tienen que ser observables. C es una consecuencia común. Sí, porque viene A, B. Si no es consecuencia común, es como que se cierra el flujo. B es independiente de D. Claro, por eso será como. Para que no sean independientes, hay que abrirlo acá. Bien, ok. Y el resto de las variables hay que, No tienen que ser observables. no tienen que ser observables. Por ejemplo, Sí, claro. A, B, C, D, A, B, C, D, E. Claro. Si Ahí yo- está abierto, pero si yo observo esta, la estoy cerrando. Claro. Es que es más fácil expresarlo en términos de abierto que de cerrado. Todas las consecuencias comunes son observables y ninguna otra es observable para que esté abierto. Claro. Entonces, que esté cerrado es lo contrario de esto. Claro. Y esto funciona solo con extremos de la cadena. Con cadenas, sí. Claro, o sea, por ejemplo, si yo ahí observo E, ¿qué pasa? La pregunta es En relación a y D. La pregunta es probabilidad de A de un extremo de la cadena, dado en este caso E, el otro extremo de la cadena, ¿son independientes? Que dado las variables que estoy No. condicionando, en este caso C, Claro, pero. eso tiene que ocurrir que las marginales ocurra eso. No, o sea, lo que yo me refería era más que nada, por ejemplo, la probabilidad de A y D, que era lo que estábamos viendo antes. La probabilidad de A y D, de A dedo. y de... ¿Borro la última parte de esto? Sí. Ah, no, claro. O sea, mi pregunta era, está bien, yo en el caso de la probabilidad de A y D, dado que observo C, lo veo y lo entiendo. Ahora, ¿qué pasa si yo le agregué esa E Sí. y observo esa E? Es que la pregunta no es tanto en... Es si observo la A, por ejemplo, esa información la puedo usar para hacer inferencia en la B. Sí puedo. La puedo usar para hacer inferencia en la C. Supongamos que no. Sí puedo en principio. Pero después cuando queramos hacer de la C a la D, esto no lo vamos a poder hacer. La inferencia ahí. Ok. Como que no va a ser independiente de lo que ocurre de este lado. Esta parte de acá. Si vemos E, Si no vemos la C. Si la vemos la C, podemos hacer inferencia. claro, Y podemos seguir haciendo inferencia y mandar la información. está bien, ok. ¿Y qué pasa si observo E? Lo mismo. No, claro, pero Pasa algo parecido. claro, pero digo, todo esto No, es. vamos para atrás. Pero Observamos E y mandamos la información para acá. Hago inferencia de Ujú. cuál fue la causa de lo que generó Sí. D. Hago inferencia sobre la variable C. Y ahora que la puedo observar, deja de ser independiente, puedo hacer inferencia sobre D y puedo mandar información para acá. Ok, está bien. Es simétrico, podemos ir de un lado o del otro. Entonces, bueno, en el primer caso tenemos que hay tres caminos que conectan. ¿Tres caminos? Hay uno más, incluso. No, son tres caminos que llegan a Y. Entonces son tres caminos. El primero que pasa por Z, que se está cerrado, porque es un fork. El segundo que pasa por A, C y Y. Está cerrado porque observamos una de las cosas que no eran causa común y eso cierra el flujo de inferencia. Y en el último caso lo único que estamos observando es la causa común, la única que hay, y nada más. Acá está abierto en este caso. Entonces no son independientes. Respondemos la pregunta, sabemos que no son independientes estas dos variables. El tratamiento, este tratamiento de acá, y la variable potencial acá. No son independientes porque hay flujo de inferencia por arriba, por esta cadena de acá. Y lo que decíamos hace un rato, si incluimos la B larga, si observamos B larga también, estamos abriendo la C
acá estaríamos abriendo el flujo de inferencia cuando observamos en la C, pero la B lo cierra, así que está cerrado el flujo de inferencia en la cadena. Y este es un conjunto que hace independiente a esas dos variables. ¿Cómo? Serían independientes de esas dos. Sí. Entonces, estas variables Q cortan el flujo de inferencia entre X, que es el tratamiento, y la variable potencial. Pero no entre X y la variable objetivo observada. Justamente porque estamos dejando abierto el camino que va por el camino causal que nos interesa, de hecho. Solo corta los flujos traseros. Y de ahí viene el concepto que es el más importante o el más usado. Después hay otros que son con más detalle, pero este es el más importante de todos, que es el criterio principal para hacer inferencia causal, que justamente tiene que ver con eso, cerrar todos los flujos traseros entre la variable, el tratamiento, y la variable objetivo. Entonces, vamos a necesitar ese criterio backdoor, se llama, dado un conjunto de variables Q, tal que cierra todos los caminos traseros del tratamiento a la variable objetivo, que no es el contrafactual, y que ese Q no contenga ningún descendiente de la variable t, porque justamente queremos evaluar el efecto causal de t. Entonces lo que está en los caminos descendientes de t son los que van a ser el efecto causal de t. No queremos condicionar sobre nada de eso, condicionamos solamente los caminos traseros. Acá estamos en el modelo intervenido. Esto está bien. Acá estamos en el modelo intervenido. Pero no... Pero estas no son las causas de... Las Q no son las causas de T, en este caso. Y es simplemente una definición. Tomémoslo ahora como una definición nada más. En la conjunta de IQ, marginalizamos sobre Q y nos queda la probabilidad de I. Y podemos dar esta relación. Las variables de control cortan el flujo trasero. Entonces vale que en el modelo intervenido, donde T no depende de sus causas, T es aleatorio, la probabilidad de I, dado ese T que es aleatorio, y Q, en ese modelo intervenido, va a ser igual a la probabilidad de I dado T y ese Q. De ahí. ¿Por qué? Porque este es el modelo original, y acá esto, como corta el flujo de inferencia, acá no hay flujo de inferencia. En el modelo intervenido no hay flujo de inferencia trasero, porque estamos justamente interviniendo. En el modelo original sí habría flujo de inferencia entre T y I trasero, pero si condicionamos sobre Q va a ser igual la probabilidad en el intervenido, que no tiene, y en el no intervenido, que sí tiene, pero condicionando sobre Q es igual. O sea, por ejemplo, en el caso anterior, a ver si... Sí, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Sí. Caso anterior, exacto. Vamos a ver ese caso. Por eso. Vamos para atrás. Este de acá. Claro, o sea, ahí, por ejemplo, en el modelo intervenido sería eliminando las relaciones de AX. Lo escribo acá, el modelo intervenido. Dale. Claro, lo que va a X desaparece. Sí. La Y, la B y la Z. Lo que dice es...
la probabilidad de I dado este X que está acá, Ujú. este es el modelo intervenido, Sí. y Q, en este caso Q sería C, Z y B. C, B y Z, ¿sí? Es igual a la probabilidad acá de este otro modelo que no está intervenido de I dado X y Q, que Q sería Z de X. ¿Por qué? Bueno, en este caso justo, esas tres variables afectan a la Y, son las mismas tres variables acá y acá, y el flujo de inferencia de X pasa solamente por el flujo delantero. Igual, claro, o sea, las Q cortan flujo de inferencia con la I contrafáctica, ¿no? Porque dice Sí, al cortar el flujo de inferencia con la I contrafáctica, en realidad corta el flujo de inferencia trasero de la I. El delantero lo deja igual. ¿Y por qué la W no está conectada con la I contrafáctica? Pregunto. ¿Cuál? ¿Esta de acá? No, la W original, digamos, la que está entre la X y la Y. ¿Esta de acá? Claro, ¿Por qué no está conectada con quién? con la I contrafáctica. Porque cuando ocurre el X, si ocurre un X, va a ocurrir un W fáctico. Ahí va a haber una relación fáctica acá. Okay. Que cuando cambiemos el contrafáctico de X, va a haber un contrafáctico de W, por eso ponemos un W acá. El contrafáctico es todo esto, en este caso. Es el W', el X' y el Y'. Si modificamos el X, se modifica todo lo que viene después. Y todo eso es contrafáctico. Porque W es una consecuencia directa de X Sí. y una causa de Y. Claro. Digamos, para hacer el contrafáctico lo tomamos en cuenta. Sí. Y por eso no lo tomamos en cuenta con Q, porque no sé. Porque Q interviene. Cuando la Q la elegimos en función de Claro, no, está bien. el resultado potencial, que es el contrafáctico de la variable objetivo. Claro, entonces como justamente a W le estamos contando dentro del contrafáctico, no lo contamos para eso. O sea, digamos, no. Claro, no hay una flecha que vaya de W no contrafáctico a Y al contrafáctico. Esa relación no está. Hay veces que esta relación me parece intuitiva. Hoy una de esas veces. Ok. O sea. Esto nosotros tuvimos el año pasado hicimos un seminario de inferencia causal ahí en Exactas Sí. con la gente del Instituto de Cálculo y charlamos bastante de esto también, como, pará, ¿y por qué? Es intuitivo, pero no lo es a veces. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que la probabilidad de la Y, el modelo intervenido, dada la intervención, es que va todo por adelante. Sería. No hay cosas que vayan por atrás. Porque en este caso no va nada por atrás. En el modelo intervenido, donde dice DU, lo que afecta a la Y va por adelante simplemente, justamente porque estamos interviniendo DU, estamos interviniendo la T. Entonces, toda la información va por adelante. Y tenemos la probabilidad de I, dado esa información, que va por adelante. Pero como Q, digamos, si Q no cortara los flujos traseros, la probabilidad sería otra. Este es el mismo T. El T es el mismo acá y acá. Si hubiera flujo y el flujo va por adelante, acá. Como Q corta todos los flujos traseros, el flujo va por adelante. El flujo de la información de T va solamente por
por los caminos delanteros de T, no por los caminos traseros. Que es lo mismo que está ocurriendo acá, justamente. Acá ocurre efectivamente eso porque es un experimento y solamente puede ir por los caminos delanteros. Acá, como estamos cortando el flujo trasero, bueno, es lo mismo. Podemos sacarnos encima el do y trabajar con las distribuciones que conocemos. La distribución observable, con la base de datos que tenemos. Digamos. Este es el modelo intervenido y este es el modelo con la base de datos que tenemos en la realidad. ¿Se entendió esa parte que acabo de decir? Porque ahí ya yo tengo la intuición. La dije la intuición que tengo. Creo que sí. O sea, Lo que hacemos, repito una cosa, lo que hacemos cuando hacemos un experimento, sí. cortamos la relación que tiene el tratamiento con sus causas. Claro. Entonces la información solamente puede pasar por adelante. Claro, sí. Solamente puede pasar por adelante. En el otro caso, Cerramos todos los flujos. como Q está cerrando los flujos traseros, también la información de T pasa por adelante. Y gracias a que Q cierra los flujos traseros, vale esta igualdad. Claro. Y esta igualdad es ventajosa porque voy a poder trabajar con distribuciones observables y ajá, no con experimentos. Bien, perfecto. Con datos observables sin experimentos, Claro. que es la distribución de la derecha. Esta es una distribución que tendríamos una base de datos, una muestra de un experimento, y esta es una muestra observacional, sin experimentos. Entonces puedo sacarme un dúo encima. Y después el otro, que es el que está acá. No, también nos podemos sacar el do que está ahí, porque Q no contiene descendientes de T. Entonces, la probabilidad de Q dado do, hacer la variable T no depende en el modelo observable, no depende de T. Así que es el prior. Y tenemos esa relación. Más allá de, bueno, lo importante es eso, que cómo determinar el Q, básicamente, que es la variable de control. Lo importante es que las variables de control cierren los caminos traseros y no cierren ningún camino delantero. Con eso vamos a poder siempre, que esto es muy parecido a lo que es lo que habíamos visto al principio, que es el adjusting formula, que lo vimos en el primer ejercicio de todos, que era también así. Sí. Bueno, esto es como más general con cualquier capa, en vez de un kappa, que son las causas de la variable x, con cualquier q. Claro. Pero que tiene esta propiedad de que cierra los flujos traseros y deja abiertos los delanteros. Y hacemos el mismo procedimiento. Bueno, ejercicio. Listar todos los conjuntos de variables que satisfacen el criterio backdoor, o algunos. Cerremos flujos traseros. ¿Cuáles son las variables de control? Propongamos algunos. Algún Q. Q1, Q2, hay varias. ¿Cuáles podemos usar para hacer inferencia? Claro. ¿Qué pasa con Z3? Ponele, observamos Z3. Sí. Si observamos Z3, Cerramos este de acá. cerramos ese, pero tenemos a ver si, porque encima justo este tema de los forks y pipes lo tengo muy flojero. Bueno, acá estamos. Justo esa clase muy. Entonces tenemos, si cerramos ese, De Z3 cerramos el fork que está entre X ahí. claro, tenemos un pipe a Z1. Pipe a Z1. Sí, Bien, hay un pipe a Z1. pero como justamente vemos, observamos Z3, ese nuevo pipe, el pipe de Z1 a Y está cerrado, ¿no?
O sea, nosotros a partir de X hacemos un pipe a Z1. Sí, hay flujo de diferencia entre X y Z1. Bien. Ahora, de Z1 a Y, a través de Z3, Sí, si Z3 está observado, sí, no hay. exacto. El que es. Pero con Z. El que va por acá no. Ese, claro. Claro. Pero ¿qué pasa con Z. el observado con Z2? O sea, entre Z1, Z3 y Z2. ¿Eso es un collider? Este es un collider. El Z3 es un collider. Es un fork. Por un lado es un pipe, porque va Claro, sí, Z1, sí. Z3 y Claro, depende cómo definamos, ¿no? Pero digo, el conjunto Z1, Z3 y Z2 es un collider. tenemos que hacer todos los caminos, de hecho. Pero, pregunto. Los anoto. Pregunto. Sí. Z1, Z3 y Z2, ese subconjunto. Z1. Z1, Z3 y Z2. Sí. Es Ese un camino. collider. Este es un collider, sí. Ok, está bien. Estás a... Sí, está bien. Estamos diciendo lo mismo, pero como vos estás marcando pura y exclusivamente Z3, te molesta. Ah, perdón. No, digo. está No, bien, porque estamos diciendo que era observada. Sí, No, sí, claro. Claro, Ya está, ya nos entendemos, no te preocupes. Pero lo importante es, como eso es un collider Z3. y el intermedio es observado, hay flujo de diferencia entre Z1 y Z2. Este camino lo cerramos. Y después ahí tenés collider, entonces, pero no se cerró del todo. Después hay otro camino que es el de W1, W1, Z1, Z1, Z3, Z3, Z2, Z3, es Z, observado, Z2, omega 2, bueno, W, bueno, sí, W2. W, Sí. W2 y Sí. Y. Si tenemos Z3 observado, no se cierra el flujo de inferencia en el collider Z1, Z3, Z2. Si tenemos este ya está observado porque lo Claro, observamos. sí. Si observamos cuál, No, o sea, eso. Así, solo con eso observado, no se cierra ahí. ahí está abierto el flujo de diferencia. Es lo que Exacto. estamos diciendo, sí. Hay que hacer algo más. Por eso. Entonces podemos ver, por ejemplo, alguno de los omegas, y con eso ya estamos. A ver. O sea, omega 1, omega 2. Digo. Con ver alguno de esos, Ok, abrazo. esta es una opción. Sí. Omega o W1, omega 1 o omega o W2 Ajá. y cierra el flujo ahí. ¿Ninguno más se abre? ¿Qué más hay? ¿Qué más? Y no hay mucho más. Por eso, ¿no? Está bien. ¿Algún otro así medio extraño? Son dos caminos los que entran por atrás. Claro. El que va por Z3 ahí y por el que va por W ahí. No hay Ahí va camino. un poco, porque mira, si nosotros agarramos. Mirate esta. Si nosotros observamos. También podemos hacer este. Eso iba a decir, claro, o sea, si vemos. Hay otros omega caminos, 1, hay claro, otros sí o caminos. sí hay que cerrar omega 2. O sea, si Ah. cerramos omega 1 y no cerramos omega 2, te Perfecto. queda ese. Porque si no estaría el de X. X, Z3, Z2. No, ese está cerrado. Claro, X, sí, Z3, Z2, W2, W2 claro. y la Y. Pero ya estamos observando Z3. Claro. Ya está cerrado eso. Porque esto es un pipe. Ah, es verdad, es un pipe. Que no. Ese Está ya bien. estaba. Listo, qué susto. Eh, Listo, ya está. ahora sí. ¿Son tres nada más? Ah, todo eso considerando que observamos Z3. Si tenemos la mega mala leche de no poder observar Z3. Oh, está difícil, si no podemos observar Z3. No, igual no, porque o sea, no importa. No podés, creo. me Claro, parece. porque sí o sí No hay tenés forma. el de X, Z3, Y. O sea, por más de que Sí. veas el resto de las cosas. Tenés que tener Z3, es importante. Está bien. Listo. Ok. Bueno. Bueno, un par de ejemplos que podría haberlos como hecho más. Acá estoy diciendo ya directamente cuáles son buenos y cuáles son malos. No estoy ni siquiera preguntando. Porque hay algunas cosas que pueden ser. Esta parte de acá la saco directamente del artículo de Cinelli que está al inicio de la unidad, la bibliografía. Es un paper chiquitito que simplemente tiene muchos ejemplos y varios de los que están acá son de ahí. La mayoría. Entonces, este es el ejemplo inicial que usamos.
del estado inicial y el estado final, que es, bueno, hay una variable, un camino trasero. Bueno, acá, si evaluamos, si controlamos por z, acá en color rosa o rojo, cerramos el camino trasero y podemos calcular el efecto causal. Si observamos z, estamos cerrando acá el camino trasero igual, aunque no observemos la variable u, está todo bien. Acá también estamos cerrando el flujo trasero, porque es un pipe, lo que va por atrás, así que está todo bien. Si hay una variable mediadora entre x e y, no hay que controlar por esa, porque justamente es la que queremos evaluar. Lo mismo, estamos cortando el flujo trasero acá, está todo bien con eso. Acá también estamos cortando el flujo trasero entre x y m, en este caso. Si estuviera abierto, nos estaría introduciendo un poco de sesgo, o un flujo de inferencia que no es el de la causalidad que queremos evaluar, así que hay que controlar por z. En este caso, tenemos un camino trasero, que es este de acá, pero lo abrimos cuando controlamos por z. Porque es un collider este de acá. Si no lo observamos, es un camino cerrado. De hecho, en este caso, si tenemos un modelo causal así y tenemos que evaluar efecto causal, estamos perfectos, no hay que condicionar por nada. Bueno, no hay que y tampoco hay que hacer este tipo de cosas como condicionar por... Porque uno cuando empieza a hacer inferencia causal, tiene un problema científico o un problema tiene una base de datos y empieza a hacer regresiones lineales y metes condicionales en lo que sea y después cómo lo interpretás. Entonces hay que pensar cuál es el modelo causal y dónde está esa variable en ese modelo causal. Entonces puede ser que estés condicionando por una z, pero si el modelo causal tiene esta relación, no te conviene. Es como estar condicionando casi que en el medio. Estar introduciendo sesgo. Bueno, tampoco hay que condicionar sobre consecuencias comunes, porque de hecho estaba cerrado el flujo de inferencia cuando no condicionamos en z. Este no es un camino causal, de hecho. X no causa la variable y a través de z. Es una causa común simplemente, pero si la observamos, abre el flujo de inferencia y nos introduce sesgo en las estimaciones. Algo parecido pasa acá porque tenemos el z que es un collider de una variable u que causa la variable y, pero x no causa la variable y a través de z. Entonces si condicionamos por z, eso abre un flujo que no queremos un poco. Y acá hay una cosa que es como, bueno, yo puedo agregar un control de algo que está después de y. En este caso, si es algo que es y causa algo, no es una buena idea, es un sesgo de selección. Podríamos, este ejemplo no lo incluí en los ejercicios, pero sería interesante ver qué pasa en un ejemplo de estos, incluyéndolo y no incluyéndolo, como para tener una intuición un poco más detallada de qué significa. Pero sí mejora, por ejemplo, en este caso, si una variable y depende de x y también depende de z, está bueno condicionar por z, porque mejora la precisión de la predicción que hagamos de x respecto de y. Es un control neutral en principio, pero mejora precisión. Claro, porque básicamente todo el ruido que te podés estar generando z... Claro, lo estás explicando porque ya decís, bueno, es por z. Algo parecido pasa cuando hay una variable mediadora que depende de z. También mejora la precisión. No tengo intuición, pero reduce la precisión, aunque es control neutral. Le agrega más ruido, evidentemente. Hay flujo de inferencia entre z y x. O no, acá está cerrado.
No sé, la verdad, este de acá no tengo intuición, pero sería un control neutral este, que reduce precisión. Si hay acá un camino trasero que no está condicionado, como estamos condicionando en X, la información de Z va a X abre el flujo entre Z y U. Claro, tiene un backcollider y chao. X abre el flujo entre Z y U y va a haber un flujo de inferencia por un camino que no queremos. Y bueno, un ejemplo de estimación de efecto causal, lo que ya habíamos dicho, controlado por estas dos. Tenemos un modelo que tiene estas relaciones, un modelo lineal que tiene estas relaciones lineales. Acá, ahora se los pongo en el PDF, genero datos simplemente, con esas, por ejemplo, el Z1, este Z1 tiene una distribución a priori, tiene una distribución a priori, el Z1, el W1 depende de Z1, es 3 por Z1, el cual dije el W1, este de acá. Bueno, acá le puse 3, ahí dice 6. Habría que revisar si está bien. Pero bueno, entonces hay una relación, más bien miremos el código. El código es lo que importa. Con esto generamos los datos entre las variables. En este repo de acá hay una librería de regresión lineal bayesiana que no es la que yo les mostré, sino es una que tiene una documentación un poco mayor y permite estimar el ruido también, así que es más completa. Es un fork de un repo de otra persona en el que yo le metí un poquito de mano porque no funcionaba. Lo voy a usar después como ejemplo, como regreso. Entonces voy a hacer regresión lineal con eso. Si uso hago una regresión lineal, que puede ser bayesiana o no, en este caso es una bayesiana porque tiene incertidumbre, lo que ocurre cuando condicionamos por estas Z3 y W2 y X, hacemos esa condicional, esta de acá, básicamente la Y, la describimos como una ordenada al origen por un coeficiente por X, un coeficiente por Z3 y un coeficiente por W2. Los coeficientes tienen los valores exactos de la relación causal entre ellos, así que genial. Estimamos efecto causal de los datos, condicionando por lo que teníamos que condicionar. ¿Está dos veces eso? Una cosa que es importante tener en cuenta que cuidado que acá en realidad nosotros estamos evaluando el efecto causal de X. El conjunto de variables de control están en función de X y no en función de Z3 y W2. Por casualidad pudimos observar el efecto causal de esas también, pero no necesariamente es el caso siempre. En realidad el efecto causal que estamos evaluando es el de X, dado estas variables de control. Esas variables de control además eran causas directas, entonces bueno, justo le pudimos evaluar el efecto causal. O sea que si no nos dan los coeficientes igual a la realidad causal, está todo bien, de hecho. El que nos importa es X. El resto son cosas que ahora de hecho vamos a discutir un poco eso. Es la falacia, hay un paper del 2003 que es la falacia de muchos papers, lo que hacen es hacen regresiones lineales y publican las estimaciones de todos los coeficientes de la regresión lineal y cuán significativos son esos coeficientes. Y eso como que te lleva a pensar que tienen una interpretación causal. Hay una relación causal que es significativa además, ¿sí? No hagan eso. Como eviten esa falacia de la tabla 2. Es un paper del 2013. Es una falacia presentar los coeficientes de los controles también como efectos causales. Y un ejemplo sería este modelo causal, donde tenemos la salud y un síntoma. Tenemos fumar, edad, salud y síntoma. Fumar, la edad es una variable independiente de todo. Fumar depende de la edad. La salud depende de la edad y de fumar. Y los síntomas dependen del estado de salud y de las otras variables. Acá
si tenemos que controlar, elegir un conjunto de variables de control, miremos cuáles son los caminos que hay. Hay un camino trasero que va entre... Digamos, queremos el efecto causal entre salud y síntoma. Hay un camino trasero que va por F, otro que va por E, otro que va por E, F e I. Hay 3 caminos, por lo menos. Entonces el primero es este, el que va por F. Si condicionamos por F, ya cortamos el camino, el flujo. El otro, si condicionamos por E, cortamos el flujo. Y el siguiente es el otro camino, que bueno, ya está condicionado. Estamos observando ambas variables, así que está cerrado. Bueno, también podríamos ir por el otro lado, ¿no? F, E, Y. También está cerrado. Hacemos una regresión lineal que incluye los controles y calculamos los coeficientes. Pero hay que tener cuidado porque estos no van a ser los efectos causales en este caso, a diferencia del modelo anterior. Van a ser efectos causales parciales. Es como el efecto causal de la variable edad, que solamente son directos. Los efectos directos de la variable E y de la variable F. Esa es la interpretación que deberíamos tener después de haber hecho la regresión lineal. En este caso. Efectos causales parciales o efectos causales directos. No los que están mediados por otras variables. Porque esos caminos le quedaron cerrados a la variable edad y F marco. Incluso si el modelo tiene, por ejemplo acá, una variable que no estamos condicionando, que es oculta, primero, el conjunto de controles sigue valiendo. Estos 4 caminos están cerrados, pero se agregan otro más. Se agrega este camino y este camino. ¿Están cerrados esos caminos? Sí. Acá estamos condicionando por un pipe, así que cierra el camino, el flujo de inferencia. Acá hay un fork, cerramos el flujo de inferencia, así que ya está. Está cerrado el flujo de inferencia. Ambos funcionan como... Siguen funcionando como variables de control. Entonces volvemos a hacer la regresión lineal, vamos a tener otros coeficientes, y esos coeficientes no son ni siquiera efectos causales parciales, no son nada. Son sesgo que va a entrar por la variable U. Entonces ni siquiera hay que interpretarlos como efectos causales parciales, nada. No son nada eso. Son controles. En cambio, los coeficientes C0 y el CS... Este va a ser un efecto causal y este... Ese sería efecto causal. Este no sé, este yo creo que... No estoy seguro, creo que tampoco, de hecho. Este creo que tampoco porque como va a depender de lo que ocurra acá. Claro. Tampoco. El único que nos va a interesar es este. Bien, que ese sería el efecto causal directo Sí. entre ese e I, justamente porque estamos cortando los otros casos. Sí, y de hecho, ese sería el efecto causal. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el estado final, Sí. dado el tratamiento y el estado inicial? Sí. Es algo parecido acá. Estamos condicionando sobre las otras variables. Claro. No estamos integrándolas, estamos haciendo todo el camino en realidad. Nada, ya terminamos con esto, así que cómo publicar artículos científicos, obtener una base de datos con variables. Después vamos a ver más detalle, ahora muestro la práctica. Obtener una base de datos con varias variables, buscar una regresión lineal, ya terminamos. Buscar una regresión lineal con coeficientes significativos, hacer varias regresiones, una que tenga coeficientes significativos, genial. Proponer una historia causal a medida de los coeficientes. No revelar los secretos que obligarían a rechazar la interpretación propuesta. Incluir el paper en el CV. Fantástico. Así es la vida acá. Si queremos hacer las cosas bien, bueno, primero, ¿qué queremos responder? No busquemos la pregunta que sirva, sino ¿qué queremos responder? Especificar los modelos causales existentes en el conocimiento experto. Simular datos a partir del modelo causal y validarlo sobre los datos sintéticos, a ver si el modelo causal que estamos usando funciona para estimar lo que genera, para este tipo de cosas. Después sí, estimar las variables, bueno, eso justamente, estimar las variables ocultas y los efectos causales dados los datos.
Y si hay un éxito, si hay un fracaso, genial, porque revisamos y repetimos el proceso y tratamos de responder la pregunta, de verdad, no publicar solamente. Así que bueno, eso es como la primera parte de hoy. Les muestro un segundito lo que hay de práctica. Y cerramos.